Hola, yo soy Aleja, bienvenidos a la tercera temporada del podcast más random de la historia. Porque no tenemos un tema en específico, sino que vamos tocando esas cositas que se nos presentan en la vida cotidiana. ¿Nos acompañamos? ¿Educación? Bueno, resulta, este tema nace de que estoy oyendo las alucines y hay muchas cosas que me representan. Y como ya estamos medianamente estables de aquí, de nuestra cabecita, seguramente más adelante otros traumas saldrán a la luz y podremos volver a ser autorreferentes y ustedes seguirán siendo mi desahogo. Pero por ahora, que encuentro un poquito más de paz, puedo hablar de temas que no me tocan tanto, pero que sí fueron importantes en algún momento de mi vida. Y esta vez, oyendo a las alucines, me sentí muy representada en varias cosas que digo, hay algo que tenemos desde chiquitos y es que nos dan muy poca, nula o mala educación íntima. Y me parece importante hablarlo porque muchas veces he pensado como pensando en mis cosas que hacía en mi adolescencia. Y de hecho muchas veces yo digo, es que son cosas que a esa edad yo no debía estar haciendo o no debí vivir o no debí pasar. Y alguien me dijo como, igual es que en esa edad estamos en la edad de la exploración. Y oyendo a las alucines estaban hablando de muchas cosas, pues como de idealizaciones o problemas que ellas les metieron en la cabeza por su crianza, que les hicieron distorsionar un poco su vida. Distorsionar no, como satanizar alguna de sus acciones de su juventud. Ella decía pues que había perdido su... Ay, es que yo siento que es un tema que aunque quiera hablar, YouTube es un poquito bastante delicado con estos temas, entonces vamos a bajar el volumen en algunas palabras. Entonces ella dijo que había perdido esta situación y que ella se sentía un poco bastante mal, como que se sentía tachada, sentía que no había hecho lo correcto, sentía que lo había entregado su flor a un hombre X, ¿saben? Como que no era lo más adecuado y que ella estaba siendo impura, que estaba siendo tachada, en fin, que ya no podía ver a su mamá a los ojos. Y creo que a muchas nos pasa y ahora sí empezamos en la autorreferenciación, y es que cuando yo empecé mi exploración, que es lo que yo digo, no debía estarlo haciendo tan chiquita, yo ni siquiera había empezado mi ciclo menstrual y yo ya estaba como explorándome con chicos, con amigas y hacíamos cosas que hoy yo digo, hoy tal vez las pueda hacer porque ya tengo una conciencia, ya tengo el consentimiento y demás, pero en esa edad me parece un poquito, ¿por qué lo estaba haciendo? Y bueno, entiendo que sí, que es parte del proceso de autoexploración cuando uno está en la adolescencia. Y quiero que este mensaje ojalá llegue a adolescentes o a sus padres. En la adolescencia uno tiende a explorarse, uno tiene las hormonas alborotadas, uno tiene todos estos sentimientos de calenturiez vivos, tienes muchas curiosidades, muchas vainas, empiezas a ver contenido para adultos, empiezan a hablar en tu entorno de este tipo de situaciones. Y pues cuando yo era chiquita, con un grupito de amigos, jugábamos a explorarnos y todos teníamos la misma edad, entonces en teoría no tenía nada de malo porque todos nos estábamos explorando y es parte de descubrir tu cuerpo. Entonces hasta ahí se entiende. Pero las alucines hablan de cuando tú te metes con una persona mayor, que ya fue lo que a mí me pasó para entregar mi flor. No sé cómo hacerlo menos gráfico, pero bueno. Cuando ya crecí un poquito, porque tampoco fue mucho y también está mal, para mí, concepción de hoy, yo salí con un chico y fue mi pareja, un chico 4 o 5 años mayor y yo era muy menor de edad. Y ahí es donde sí veo que hay un conflicto, ¿no? Como que si hay algo de manipulación y no porque esta persona sea mala, de hecho siempre he dicho que yo soy muy bendecida porque yo he tenido etapas locas en mi vida, he sido aventurera, he sido rebelde, sin causa y demás. Yo fui una adolescente difícil, pero por suerte el universo siempre me ha protegido y casualmente la persona que estuvo en mi vida para dar este paso no era un mal ser humano, por suerte, pero era una persona mayor y eso lo convierte en no tan bueno y si quisiera que las personas adolescentes pensaran en este tipo de cosas, como que cuando uno es chiquito piensa mucho en estoy saliendo con el mayor, esto se ve cool. Al menos en mi época, como que yo viví en una época en la que romantizaban mucho salir con el chico malo.
con el chico mayor, con el chico de la calle. Y esto pues por la película 3 metros sobre el cielo, donde idealizan a H, un man súper gamín, grosero, poco interesante realmente. Pero entonces uno sueña con ser la princesita que se mete con el gamín. Y eso me pasó a mí. Entonces yo quería salir con el mayor, con el más cool, con el que... Ajá, por presión social. Y está mal en el sentido de que ahí el mayor de edad era él y él era consciente de lo que quería y claramente para él era un tema porque él ya estaba en una edad mucho más avanzada en la que podía tener decisión, en el que podía saber qué era lo que su cuerpo necesitaba, lo que su cuerpo quería. Él ya tenía mejor comunicación con sí mismo. Yo era una adolescente que realmente poco o nada sabía de la intimidad y lo que sabía lo sabía por mis amigos y esto es lo que yo quiero traer acá. Cuando uno es adolescente empieza a tener una brecha grande con sus padres por la protección, por qué sé yo, la rebeldía sin sentido, porque la mayoría de personas pasamos por esta rebeldía. Y al estar en esta rebeldía como que nos alejamos de nuestros padres, dejamos de contarles cosas, dejamos de confiar en ellos. Y claro, a los papás también les llega un momento en el que piensan, yo no sé qué, porque no soy mamá. Pero se les distorsiona la realidad sabiendo que ellos también vivieron y pasaron por esas cosas, tal vez precisamente porque las vivieron. Entra una brecha en donde se rompe la comunicación entre hijo y padre y terminamos recibiendo toda la educación por parte de nuestros amigos. Y no es tan bueno eso, porque nuestros amigos también se están descubriendo al azar, también se están descubriendo probando, simplemente probando. Y es que igual es la forma de crecer, ¿no? Todo se aprende probando, lanzándose al vacío. Pero nosotros, al menos en mi caso, empezó a hacer que mis amigas empezaban a hablar de cómo ellas tenían relaciones íntimas con sus novios. Y había cosas que a mí me parecían horribles y voy a poner este ejemplo porque a mí me parece asqueroso. Para que vean en qué entorno crecí yo. Yo tenía una compañerita que había tenido relaciones con su pareja, bla, bla, bla. Y ella estaba creyendo que estaba embarazada, no sé si estaba embarazada, no lo sé, porque no era mi amiga real. Entonces simplemente fue como que medio me enteré. Entonces esa chica, y lo contaba así, ya me parece muy horrible. Como que ella dijo, no, pues es que yo estaba mal con este man, ya estaba peleando con este man porque yo creo que estoy pues embarazada. Y el man fue súper lindo, muy romántico, me dijo que en el caso de que yo estuviera embarazada, él hasta me pegaba una patada en el vientre o me tiraba por las escaleras con tal de que no lo tuviéramos, pero que él no me iba a dejar sola en esto. Y yo escuché eso y yo fui toda... ¿Qué? ¿Estás consciente de lo que tú estás diciendo, amiga? Porque creo que no. Y creo que por suerte en mi familia me hablaron mucho sobre el maltrato, que luego se me olvidó, pero bueno. En mi adolescencia yo fui muy consciente de que existía el maltrato y nunca romanticé el maltrato, nunca tuve ideas de que el maltrato era bueno, de que la persona agresiva era buena, nunca. Entonces cuando yo escuché eso fui toda... ¿Qué? Y la que estaba recibiendo la información, porque yo era la tercera en discordia ahí, la que estaba recibiendo la información le dijo, si ves es que el man sí te quiere, es que tú eres una dramática, pues marica, nada, vamos a Profamilia y abortas, normal. Y yo solo pensaba como, ¿qué? Y recuerdo mucho ese momento porque mi reacción fue de, ¿qué? Pero asimismo recibí mucha otra información en la que no me quedé pensando en que es esta miércoles, sino que dije... Esto es lo real, esto es lo verdadero, esto es lo que debe ser. Y me pudo pasar en esa ocasión, por suerte, les digo, ese principio sí lo tenía bien marcado desde muy pequeña, pero así recibí mucha información y así recibimos mucha información. ¿Y de dónde habrá recibido ella esa información en la que si tu novio te golpea para que tú pierdas un bebé, es romántico? ¿En qué cabeza? ¿En qué momento? ¿En qué idealización cabe que eso está bien? Y ellas hablaban, porque siempre eran ellas dos, no sé por qué. Y pues para mí ellas sí fueron un ejemplo grande, porque no sé, eran como las más grandes, eran como las más cool, lo que quieran ver. Y ellas hablaban mucho sobre las relaciones íntimas y yo pensaba, ay, pues como que yo no estoy disfrutando tanto, yo no siento así como ellas, como que ellas exploraban ciertas partes, ciertas cosas que yo decía, pues voy a intentar porque es lo correcto, pero no me está gustando. Sí, entonces si yo mantenía relaciones íntimas era pues es lo que es, ¿no? Es lo que toda la gente cuenta que es y esto es y ya. Es y ya. y le empecé a perder un poquito como el gusto a esa parte íntima
que era chévere, que digamos cuando yo empecé a explorarme, me obviamente daban ganas, obviamente hay hormonas, obviamente hay factores en tu cuerpo que te dicen tú quieres esto, pero al estar involucrada en la sociedad y la sociedad te obliga a seguir cierto estándar y tú dices, aunque esto no está tan chévere, obviamente luego descubrí que era porque mi orientación sexual no tiene nada que ver con los hombres, pero pues en mi parte de descubrimiento por presión social y por la poca o nula educación que tenía, era como lo que debe ser y ya, no era un disfrute o un goce de mí misma. Y hace poco oí el caso de alguien que también decía eso, como qué triste que piense que esto es la intimidad, cuando no es esto, la intimidad es para ti, es para que tú te disfrutes, tú te explores, tú sientas lo rico que puede ser, así sea tú sola o acompañada. Y yo dije, pues es cierto, sí, como que esto al final es un goce, es un placer que tú te debes dar y que debe haber una comunicación cuando lo haces en pareja, pero que primero tienes que aprender a llevar tú, a sentir tú, a vivir tú. Y muchas veces lo eclipsamos con todo lo que la sociedad nos obliga a creer, como que, qué sé yo, que tienes que guardarlo hasta el matrimonio si no tú eres una persona impura, como por... Y entonces eso nos niega muchas cosas que de verdad son importantes, como que a mí me formaron en una familia en la que siempre me decían que yo debería darle mi flor a alguien, y siempre la palabra era flor, que yo debería darle mi flor a alguien que me quisiera, que solo tenía que hacerlo si esta persona me quería y que esto tenía que ser amor verdadero y que, bueno, súper romantizado este tema. Y en mi adolescencia yo realmente no podía sentir amor por un hombre, pues porque no era heterosexual, pero me presionaba mucho a sentir tengo que estar enamorada para sentir esto, cuando yo realmente lo que tengo son ganas, y hay que decir las cosas como son, eran netamente ganas de explorarme, de sentir placer, porque a todos nos pasa, somos humanos, todos tenemos ganas de autoexplorarnos o de ser explorados por otra persona, pero yo tenía esta idealización de, ay no, tiene que ser el ser humano al que le voy a entregar mi flor. Y no tenía que ser tan así. Creo que la educación íntima debería ser más direccionada a autoconocerte y exigir respeto, poner tus límites como a ti te gusta, llevar este encuentro, no como la sociedad te dice, no como tu mamá te dice que debe ser, porque eso desdibuja muchas cosas que realmente son importantes. Y cuando hablamos de educación íntima, de lo que realmente se debe hablar es de los cuidados, la prevención de embarazo y ETS, de todos esos riesgos que realmente son importantes, no de que si eres una o un promis, ¿saben? Como que nos han educado tanto a que, ay no, él debe ser solo con una persona, debe ser con tu pareja, debe ser romántico, y dejamos de lado el placer y además dejamos de lado lo realmente importante, que son los cuidados, que es lo que realmente queda o que aporta. Porque cómo te tacha la sociedad porque tengas o no relaciones, ¿qué importa? Pues al final de cuentas es lo que tú hagas en la habitación, en la cama o en un baño, te pertenece a ti, a nadie más que a ti. Y si a ti te gusta en un baño, pues dale. Si a ti te gusta en un espacio diferente a la habitación, dale. Mientras tengas los cuidados, porque te tienen que tachar como una u otra cosa y eso te tiene que comer la mente porque es todo un evento. No, te estás explorando. Y qué bueno, cuando entregué mi flor, se lo conté a mi mamá. Y claro, mi mamá hizo cuentas y yo era muy menor de edad. No estoy romantizando esto y de hecho yo digo que fue un error mío muy grande haberme dejado presionar por la sociedad para hacerlo tan chiquita cuando ni siquiera era mi gusto. Y por eso lo traigo acá. Porque no, si ustedes lo quieren hacer chiquitos o no, en teoría es su cuerpo, pero sí hay cosas que hay que tener en cuenta, y lo que yo les digo, para mí fue un grave error haberlo hecho con una persona tan mayor, porque esta persona tenía conciencia de y yo no. Esta persona tenía experiencia y yo no. Y eso está mal, ahí hay abuso. Y por eso existe la ley, ¿no? Entonces, si ustedes se quieren explorar lo que sea, siempre que sea con alguien de su edad, nunca se dejen. Y es que a su edad van a tener las mismas dudas, las mismas incógnitas y el mismo nivel de exploración. Pero cuando lo hacen con alguien mucho mayor, y claro, entiendo que está el quiero aprender, bla, 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 de todos estos fetiches, hay abuso, hay algo de poder y control. De hecho, aunque yo les diga que la persona con la que yo estuve no fue mala, mucho de su discurso le hacía daño a mí, a mi creencia, a mi mentecita, ¿sí? Porque esta era una persona que sí o sí quería que pasara. Y yo aún estaba nerviosa y aún estaba descubriéndome. Y entonces muchas veces esta persona se enojó porque yo no estaba segura de hacerlo. Y su enojo me presionó a hacerlo.
y no está bien, no es sano presionarte a hacerlo. Cuando tú decides hacer esto, debe ser desde que tú lo quieras, no porque sea el amor de tu vida, no, es porque tú estás 100% consciente de que eso es lo que quieres, de que eso es lo que deseas realmente. Es tu cuerpo y tú verás lo que haces con él, pero tienes que tener la conciencia y estoy segura que a los 14, 15 años aún no tienes la conciencia de decir, sí quiero, sí deseo, no es presión, porque uno se está formando. Entonces, para mí, desde mi experiencia, uno no debería entregar su flor tan joven pensando en qué es realmente lo que quieres. Es muy difícil a esa edad tener certeza de lo que quieres, de lo que sientes. Y les digo, yo tuve una época en la que siempre salí con hombres y todo esto, y nunca me sentí satisfecha, nunca me sentí realmente enamorada, había algo que no encajaba, pero yo no me di tiempo de sentarme a pensar. Y a uno en la adolescencia no se da tiempo de sentarse a pensar, sino que es una esponja y todo lo que te llega lo aceptas y lo vuelves tu verdad, cuando pues no necesariamente es, al menos en mi caso no lo era. Mi realidad no era ser heterosexual, pero me lo creí porque la sociedad me lo dijo, porque todas mis amiguitas decían, qué rico esto, y yo, sí, rico. Y a mí se me sube otro factor que de verdad me voy a poner súper personal e íntima. Mamá, papá, dejen de ver esto. Abuelita, no veas esto. Pero me va a poner muy íntima porque de verdad siento que son ejemplos que tal vez a alguien le pueden ayudar a decir, marica, estoy chiquita, necesito darme un respirito. Cuando yo, hasta ahora, yo soy alérgica al látex. Y cuando yo era pequeña y siempre ha sido un tema para mí, yo le tengo pánico a las ETS. Soy súper miedosa con este tema. Entonces, igualmente cuando era pequeña y tenía este tipo de encuentros, siempre lo hacía con preservativo. Y estos son de látex. Entonces, para mí el evento no solo era que no me gustaran los hombres, no solo era que no era lo que realmente me atraía y que no alcanzaba a ser suficiente para mí, sino que era físicamente doloroso. Físicamente, cada encuentro íntimo para mí era una tortura porque yo soy alérgica al látex. Y yo no lo sabía, y yo no lo vine a saber sino como hasta mis 16, 17 años, cuando un amigo me dijo que su hermano, y les digo, si ven toda la educación íntima, la recibimos de nuestros amigos, cuando no debería ser así porque también son inexpertos. Pero bueno, este chico contó que su hermano tuvo que irse a urgencias con su novia porque a su novia le dio una reacción alérgica su fluido. No el de ella, sino el de él. No sé si me entiendan, pero bueno. A esta chica le dio alergia el de su novio. Entonces se tuvieron que ir a urgencias porque pues se enronchó toda y otras cosas. Entonces, como que él dijo eso y yo le dije, es que a mí cuando tengo relaciones me pasan cosas feas en mi cuerpo, como que me duele, es incómodo, solo puedo hacerlo un ratico porque después ya me muero de dolor. Y mi amigo me dijo, yo creo que también eres alérgica al fluido de los hombres. Y yo fui toda, qué extraño, porque pues no había fluidos en los primeros momentos. Y ya a mí ya me dolía, entonces como que empecé a hacer cuentas, a darme cuenta, o sea, como que empezó a ser un tema para mí, qué era lo que pasaba con mi cuerpo, empecé a dejar de lado esa parte de la intimidad, porque no era algo que yo gozara, no era algo que yo disfrutara, era muy tortuoso, y pues lo hacía porque igual tenía mis necesidades físicas, pero nunca terminaba siendo satisfactorio. Y un día, o sea, como que yo ya tenía presente, yo soy alérgica al látex. O sea, yo ya algo me decía, soy alérgica al látex. No me acuerdo cómo me di cuenta realmente, pero un día estuve organizando una fiesta para la cual tuve que inflar muchos globos y mis uñas se partieron y mis dedos se abrieron de tanto amarrar globos que tienen látex. Así descubrí que soy alérgica al látex. Y entonces fui atando cabos y una cosa lleva a la otra y ya cuando estuve con mujeres era cero doloroso y yo decía ¿por qué? Y ya luego pues descubrí el maravilloso mundo de los preservativos sin látex. Pero fue todo un proceso que yo pude descubrir cuando empecé a sentir que necesitaba activar mi vida íntima. Lo pude buscar, pude decirle a mi mamá, mami, esto estoy haciendo y algo me pasa. Y pudimos ir al ginecólogo, pudimos ir a algún lado, pudimos buscar ayuda y yo me hubiera evitado muchos años y encuentros de dolor, de no disfrutarlo, de dañar lo que realmente es un encuentro íntimo. Todo por no hablar, todo porque yo no recibí educación adecuada. Para mí es hasta ahora un tema, poniéndome más autorreferente y más íntima y exponiéndome. Hace unos años, año y medio, casi 2 años, o sea, hace nada, a mí me dio una infección en el riñón y yo tuve un muy mal médico
que me hizo sentir que mi infección era por haber tenido relaciones íntimas. Y yo le cogí miedo a todo. Le cogí miedo hasta darme amor a mí solita, porque yo sentía que eso me iba a activar mi infección en el riñón, por un mal médico, por un pésimo médico. Y así son muchas cosas al hablar de la intimidad que son tan tabús, que la gente maquilla tanto que terminan distorsionando lo que realmente es. Y la salud es muy necesaria, hablar de las cosas íntimas es muy necesario, porque al final simplemente nos estamos descubriendo, al final nadie tiene la verdad, al final, obviamente sí, un ginecólogo, un sexólogo, lo que quieran, les va a dar la respuesta, pero en la sociedad raramente encontramos a alguien que realmente se las sepa todas. Yo no me las sé todas, y por eso vengo aquí a decir que necesitamos hablar más de ese. Necesitamos que deje de ser un tema, sobre todo en la adolescencia, porque es cuando nosotros empezamos a tener estas curiosidades y las hormonas se activan pidiéndonos algo. Y es completamente normal. Poco me surgió en una conversación como, ay, a ti como te decían el nombre de tu página. Es que me da rabia que ni siquiera lo pueda decir aquí porque YouTube me va a bloquear. Pero, y entonces ella me dijo, ay, le decían Cuquita. Y yo dije, súper mal. Hay un caso de una niña que se supo muy tarde que estaba siendo abusada porque a su parte le decía galleta. Entonces nadie interpretó que lo que ella quería decir es que estaba siendo abusada porque le decía galleta y no vagina. Y me parece muy mal que todos estos temas sigan siendo tabú. Creo que las nuevas generaciones de padres tenemos que entender, diciendo que yo voy a ser madre, ¿no? Tenemos que entender que no hay que maquillar las cosas son y ya, que no hay que romantizar las cosas, que si tu creencia te dice que tienes que llegar con tu flor hasta el matrimonio, no debes satanizar el hacerlo igualmente. Así que si tu creencia te lo dice por cierta o X razón, explicarlo de cierta razón, ¿sí? Tratar de entender que es una creencia más no una limitación general, para que las personas no tengan esa limitación general, porque crecer con estas limitaciones hace que tu intimidad se desdibuje, que tu intimidad deje de ser chévere, se deje de disfrutar, y la intimidad se debe disfrutar, es tuya y te pertenece, es tú y está bien, no es un tabú, no es algo a lo que se le deba correr, simplemente es, y todos los seres humanos queremos explorarnos y queremos ser felices porque eso es sabroso. Y el que diga que no es sabroso es porque es un morrongo, porque lo es, o porque no ha tenido la suficiente educación para aprenderlo a disfrutar y sentir lo que se debe sentir en estos encuentros. Y me parece muy triste que la sociedad siga creciendo así, que si la mujer está con muchos hombres es una, pero el hombre puede. Vean, yo crecí con esta frase que me parece asquerosa y es parte del machismo más que de un tabú, que es candado que se abre con cualquier llave, no sirve para nada, pero llave que abre cualquier candado es maestra. Y yo dije, o sea, desde que yo crecí con esa frase, yo decía, ¿qué? ¿Qué? Por suerte, en mi rebeldía he tenido brochazos de feminismo, porque yo decía, ¿cómo es posible que un hombre pueda gozar de su... y yo por el simple hecho de ser mujer, no tenga el mismo derecho de disfrutarme como ellos lo disfrutan? Porque como en los hombres es súper, ay, vamos a jugar a hacerlo entre todos, se exploran, la mayoría de hombres tienen historias entre ellos súper de jóvenes explorándose, y las mujeres rara vez las tenemos, muy rara vez nos encerramos con nuestras amiguitas a hacer lo que hacen los hombres entre ellos, a su jueguito de espadas. Muchos hombres he escuchado con esos cuentos, y mujeres, nadie que sí, que hay que me dio un besito con una amiga, sí, pero de ahí a pasar a algo difícilmente, y es porque hemos tenido muchas limitaciones desde el machismo también. Me parece que sí debemos empezar a cambiar ese chip. Si ustedes tienen jóvenes en su casa, si ustedes tienen nuevos padres en su casa, me gustaría que tuvieran esa conversación de, hey, esto es, y ustedes lo vivieron todo, lo que hay que enseñarles a cuidarse, porque lo que no queremos son enfermedades y embarazos tempranos, pero es su cuerpo y que disfrute lo que tenga que disfrutar sin abusos de poder, de edad. Todas esas cosas son las cosas que se deben enseñar. No que sea por amor, sino que tengas la conciencia de que tú estás permitiendo lo que tú quieres, que eres tú quien está poniendo los límites, no la persona mayor. No que eres tú dejándote influenciar por la persona mayor. No, que no haya abuso, que no haya abuso de poder, que no haya abuso de edad, que no haya enfermedades, que no haya embarazos. Eso es lo realmente importante, no que, ay, eres una por hacerlo.
No, creo que la salud íntima va mucho más allá de cómo me ve la sociedad, es más de cómo lo estoy viviendo yo y cada quien debería disfrutarlo a su modo, gozarlo y no tener estas limitaciones sociales porque es íntimo y personal. Bueno, con esto llegamos al fin del podcast. Perdón por mi voz, sé que estoy ronquita, sé que no tengo la mejor energía, pero es porque estoy saliendo de una gripa. No tenemos la mejor luz porque Bogotá está gris, impresionantemente gris. Entonces, pues nada, solo quería traerles este podcast ya no tan relacionado a cómo me siento porque me siento medianamente bien. Realmente me siento bien. Y quería traerles este tema quería traerles este tema que va más relacionado a mis inicios en este podcast, que es como temas importantes o que considero importantes o que se deberían hablar, temas random. Quería traérselos porque me rondo por mi cabeza y de verdad me frustra mucho haber crecido tan sesgada porque tenía que ser ligada con el amor cuando simplemente tenía que ser ligada con mi placer y el de cada quien. Y nada, quería traerles este mensaje a raíz de que lo oí también en las alucines. Espero que les haya quedado algo. Si hay alguien adolescente viéndome, que les sirva para algo. Si hay un nuevo padre viéndolo, que les sirva para algo. Y nada, si ustedes tienen hijos adolescentes, también que les sirva, que empiecen a hablar de esos temas con naturalidad. Al final de cuentas, es placer, es natural, hasta los animales lo hacen, es simplemente tener la conciencia de que pueden pasar cosas malas sin satanizarlas, simplemente tener los cuidados suficientes para disfrutar de una buena intimidad. Con esto llegamos al fin del podcast. Muchas gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana. Espero que esta vez sí un miércoles. Perdón por fallarles 2 semanas seguidas, pero como ven estoy muy enferma, entonces pues nada, es lo que hay. Es lo que se puede. Gracias por acompañarme, gracias por estar. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo. Recuerden dejarme todas sus sugerencias de temas aquí en la cajita de comentarios. Nos vemos la siguiente. Bye.